Llegan las opiniones cruzadas al mediodía en RCN Radio. 12 del día, 34 minutos, y en las opiniones cruzadas al mediodía es un gusto saludar a la doctora Luz María Múnera, quien es dirigente del Polo Democrático en Antioquia. Doctora Múnera, gracias por estar con nosotros. Feliz mediodía. Alejo, gracias a ti y a todos los oyentes por el ratico que nos dedican para escuchar. También está con nosotros el concejal de Bogotá del Centro Democrático, Papo Amin. Doctor Amin, gracias también por acompañarnos. Feliz mediodía. Gracias, Alejandro, y a la doctora Múnera, que nos acompaña aquí en Voces Encontradas. Muchas gracias por esta invitación. Sí, en las opiniones cruzadas. Y Daniel Jerez, en el Congreso hay toda una polémica, pero también de otros sectores políticos, luego el caso de Gustavo Bolívar, que perdió con el voto en blanco. Y esto lo que ha quedado en evidencia es que la oposición está dividida, Daniel. Sí, está dividida la oposición, y este tema de Gustavo Bolívar pues ha, digamos, levantado más ampolla dentro de las bancadas alternativas, porque es que, bueno, usted recordará que ayer se presentó un hecho insólito, esto nunca había ocurrido en el Congreso, y es que el voto en blanco le ganó a un senador la postulación para uno de los cargos de la mesa directiva, que era la segunda vicepresidencia del Senado. Hablamos del senador Gustavo Bolívar, que perdió con 66 votos contra 32, pues obviamente obteniendo la mayoría el voto en blanco. Este tema ha dejado profundas heridas en la oposición y ha ahondado más las divisiones que pues ya existen allí. El senador Bolívar ha anunciado que va a presentar acciones legales porque considera que esto es ilegal. La elección de Iván Name en la segunda vicepresidencia fue ilegal, y todo se trató de una jugadita, y dice él, y él culpa literalmente a la senadora Angélica Lozano y también al senador Antonio Sanguino. Sin embargo, pues digamos, este tema tampoco le gustó a algunos integrantes de la Alianza Verde, como por ejemplo los senadores Jorge Londoño e Iván Marulanda, y también a los representantes Catherine Miranda e Inti Asprilla, quienes han manifestado que el Verde actuó mal y que no hay excusas para justificar que se haya presentado, dicen ellos, una bajeza de esta naturaleza, porque al Partido Verde no le correspondía asumir la segunda vicepresidencia, que ya la había ocupado en el Senado con Angélica Lozano en el año 2018-2019, que fue el primer año de la legislatura. Sin embargo, pues la senadora Angélica Lozano se ha venido defendiendo, lo mismo ha hecho el senador Antonio Sanguino. La mayoría de la Alianza Verde ha dicho que ellos son un partido declarado de oposición y tenían el derecho de presentar un candidato luego de que el petrismo no se pusiera de acuerdo para presentar otro nombre. Es que si la plenaria no debía escoger o no quería escoger a Gustavo Bolívar, pues sencillamente hubieran postulado el nombre de otra persona. Había alguien allí del Maíz, estaba Aida Bella de la UP, que podrían haber ocupado esa dignidad, pero pues no quisieron hacerlo. Y se advierte, incluso esto lo advirtió el propio secretario general del Congreso, que si la oposición no se hubiera puesto de acuerdo para poner a un candidato como ocurrió con Iván Name, ese puesto le correspondería a un partido independiente, es decir, a alguien de Cambio Radical o a alguien del Partido Liberal, lo que quiere decir que la mesa directiva hubiera quedado conformada por el Partido Conservador, el Partido de la U y por alguien de Cambio Radical. Entonces, digamos, todos hubieran sido cercanos al gobierno, y pues no era la idea, porque uno de esos puestos es para la oposición. Lo cierto, Alejandro, es que pues el tema, esta división está empezando, y pues por supuesto esto levantará aún más ampolla dentro del Congreso de la República, sobre todo para ponerse de acuerdo para tramitar proyectos de ley y tomar decisiones en las plenarias. Daniel Jerez, gracias. Gustavo Bolívar, luego de perder, dijo que había nacido de esta manera el verdeuribismo. ¿Tiene razón el senador del petrismo, doctora Luz María Múnera? Pues yo tengo una diferencia con Gustavo. Yo creo que el uribismo verde no nació ayer. Está ahí hace mucho rato, Alejandro. Está ahí hace mucho rato. Yo no creo que haya nacido ayer. En eso no concuerdo con Gustavo. Creo que fue un acto bastante torcido, por decirlo menos, de parte del Partido Verde y de parte del Centro Democrático también. Porque la 1909 de 2018 en el artículo 18 es muy clara, ¿cierto? En la participación en mesas directivas, en plantear pues cómo debía ser parte de ella la oposición. Y en el segundo párrafo dice, la organización política que hubiese ocupado este lugar en las mesas directivas no podrá volver a ocuparlo hasta tanto no lo hagan las demás declaradas en oposición, salvo que por unanimidad así se decida. Eso dice la norma. Ni siquiera tenía que haber acuerdos, es que hay una ley que lo apoya. Y te lo voy a decir así de claro.
no nació ayer, o sea, hace mucho rato, y el paro nacional lo ha demostrado, pero sobrado. El Verde está al lado del Centro Democrático. El Verde no es un partido alternativo, el Verde es un partido de derecha y no es ahora, es hace mucho, mucho rato. Entonces hay un incumplimiento de la norma. Si Gustavo decide demandar, seguramente va a ganar la demanda, porque la ley es clara. No es un problema ni siquiera de acuerdos, es que la tienen que cumplir. Y lo segundo que hay que decir es que la mesa directiva ya había aprobado la plancha única, ¿cierto? Y lo que salía a decir la doctora María Angélica, pues voy a decirlo de esta manera, me disculpan las palabras, pero es una bobada. Es una bobada, es que no necesita acuerdos, la ley es clara en eso, Alejandro. Y te lo digo por mi experiencia en el Consejo. Yo ocupé mesa directiva 1 año en cumplimiento de la ley, y se me planteó que hiciéramos acuerdo político para poder ocupar este cargo, y les dije, no, yo no necesito ningún acuerdo político, yo estoy exigiendo cumplimiento de ley. Ayer no se necesitaba un acuerdo político, se necesitaba el cumplimiento de la ley. ¿Y quién fue elegido? Ocupa por segunda vez este partido, el Partido Verde Uribe, ocupa por segunda vez la mesa directiva. Así que en todos los casos violaron la normatividad, pero además hicieron una trampa bien horrible. Y claro, sacaron a un hombre al que le tienen mucho temor, porque es un hombre que dice las cosas claras, y por su nombre, que puede que a muchos de nosotros no nos guste el estilo, pero que dice las cosas claras en este país, y las viene diciendo hace mucho rato, Alejandro. ¿Los verdes tienen una alianza política con el Centro Democrático, doctor Amin, como lo están denunciando algunos sectores del progresismo? Hombre, a mí me llama mucho la atención lo que dice la doctora Múnera, cuando realmente, por lo menos en Bogotá, estamos viendo que el polo democrático tiene realmente acuerdos y participaciones en coalición con la administración de la alcaldesa Claudia López. Nosotros desde el Centro Democrático somos oposición al Partido Verde de la administración de la alcaldesa Claudia López, y si nos vamos al tema nacional, sabemos que el Partido Verde ha actuado en oposición al gobierno nacional. Entonces, realmente esto es un mensaje que quieren mandarle a la opinión pública, decirle que hay acuerdos entre los verdes y el Centro Democrático, cuando sabemos que eso no es real, eso es una completa mentira. Hemos visto inclusive las diferencias que ha tenido el expresidente Álvaro Uribe Vélez con el Partido Verde, y eso son completamente reales y evidentes para decir ahorita que hay acuerdos. Tampoco comparto la parte que nos habla la doctora Luz María en cuanto a la ilegalidad del proceso, como se adelantaron la selección de las mesas directivas ayer en el Congreso de la República. Hay que recordarle que se le dio la oportunidad al Partido de los Decentes y a la Colombia Humana que postularan un nuevo candidato, y ellos renunciaron a su derecho de postulación. Ellos no quisieron postular un nuevo candidato, y es completamente válido el voto en blanco. O sea, realmente hay que decirle a todos estos sectores alternativos que muchas veces han acompañado al voto en blanco, hoy realmente lo ven inviable cuando es real lo que pueden hacer en todo su derecho los senadores de votar con el voto en blanco para rechazar y no estar de acuerdo con esa aspiración que tenía el senador Bolívar. Entonces, ahí se actuó conforme a la normatividad. Ellos renunciaron a su derecho de postulación, y por ese derecho de postular nuevamente una persona, porque ya el senador Bolívar había sido derrotado con ese voto en blanco, lo cual es un mensaje que me parece contundente por parte del Senado de la República. Es una persona que vemos que inclusive se ha expresado que en Colombia hay una dictadura, lo cual es completamente falso. Si realmente hubiera una dictadura, nunca una vicepresidenta hubiera sido del Partido de los Comunes, como lo ocuparon. Realmente no estarían ellos pronunciándose como oposición con toda la vehemencia que lo hacen. Entonces, aquí se actuó conforme a derecho, aquí se actuó conforme a la ley vigente, y sencillamente le rechazaron por el voto en blanco. Y si el Partido Verde no postulaba un nuevo candidato, pues claramente iban a perder la representación de la oposición en las mesas directivas del Senado. Entonces, se actuó conforme a la normatividad vigente, y yo estoy convencido
que el mensaje que mandó el Senado de la República es contundente, es un rechazo a esa forma de hacer política por parte del senador Gustavo Bolívar, que todo el tiempo vive atacando a la democracia colombiana y está en todo su derecho de haberle negado esa elección para estar en ese cargo, y me parece que se actuó correctamente al estatuto de la oposición. Oiga, Alejandro, esto, sí, doctora Muriel, adelante. Mucho cuidado, porque entonces lo que está diciendo el señor es que nos dan el estatuto de oposición, pero ellos eligen a quién podemos nosotros poner de candidato. Claro que teníamos que rancharnos, digámoslo así, en este caso, claro que sí, es que ¿cómo así que la oposición tiene que esperar a que la derecha de este país le diga a quién puede elegir o a quién no puede elegir a la mesa directiva? Eso es lo más ridículo que hay sobre el mundo. Primero, y segundo, el señor Amén me acaba de poner con más claridad lo que muchos venimos diciendo, es que el Partido Verde, no todo, porque hay sectores del Partido Verde con una muy buena postura, pero lo que él acaba de configurar es que realmente hay un acuerdo, porque uno ver pues hoy en los medios de comunicación y en las redes sociales al Centro Democrático defendiendo el Partido Verde, lo que dice es que claramente está mucho más cerca a ellos de lo que todo el mundo se imagina. Y no íbamos a poner otro candidato, porque no es la derecha de este país quien va a definir la izquierda democrática y la oposición a quién pone en mesa directiva. Eso es autonomía de los partidos y lo dice muy claramente la ley. Y lo que hicieron es ilegal porque volvieron a nombrar un partido que ya participó. Ya leí parte del artículo al principio de esta entrevista y el artículo es bien claro. No pueden repetir cuando son varias las organizaciones políticas o partidos políticos que están en oposición. Entonces, queda claro, más claro que nunca. Y sobre el polo, yo tengo que decirle que sí, que algunas personas del polo hoy todavía están en el gobierno de Claudia López, pero que hoy está en debate en el partido el pasar a oposición, porque creemos que el gobierno de Claudia López en el polo le mintió en campaña al pueblo bogotano, y creemos que no podemos continuar dentro de un gobierno que se parece mucho al uribismo, que ha querido acabar con la democracia de avanzada que venía teniendo Bogotá en los últimos años. Claro. 12 del día, 46 minutos. Quiero preguntarles finalmente, para respuestas breves, si esto tendrá consecuencias en la configuración de una alianza de centro-izquierda de cara a esa primera vuelta presidencial, concejal Papo Amín. Claro que sí. Vemos hoy, yo creo que toda esa rabia que expresa la doctora Luz María es normal, porque se les está reventando un acercamiento que ellos tenían. Hoy realmente se ven apurados, desesperados, porque ellos son los que quieren jalar al Partido Verde y están en todo su derecho, pero jamás decir que nosotros tenemos algún tipo de acuerdos. Yo le recuerdo también a la doctora Luz María que quien habla de acuerdos en todos sus trinos fue el senador Gustavo Bolívar, que realmente logró expresar que tenía acuerdos con el Partido Conservador. Entonces, esto no es una defensa para el Partido Verde, en ningún momento se está haciendo, estamos defendiendo que sí se eligieron correctamente las mesas directivas del Senado de la República. Yo no encuentro ningún mecanismo ilegal ahí. Seguramente el senador Bolívar ejercerá acciones legales, no creo que vayan a prosperar. Yo creo que eso se realizó correctamente, y hay que dejarle claro también a la doctora Luz María una cosa, y es que el voto el blanco es válido, y el derecho a postular lo ejercieron con el senador Bolívar, pero se le puede negar por parte de las votaciones, no necesariamente. Para eso no existiera votación, simplemente decidieran quién es el candidato por parte de la oposición y así se eligiera, y no es esa la manera correcta. La manera correcta es postular, y ya todos los partidos, sean de gobierno, no sean de gobierno, son los que van a elegir si esa persona postulada por la oposición tiene derecho a esa dignidad, que en este caso fue rechazado, y eso es un buen mensaje que manda el Senado de la República, rechazar esa postulación del senador Gustavo Bolívar. Claro. 12:48, doctora Múnera, rápidamente, su opinión, ¿esto tendrá consecuencias en la alianza? No nos afecta para nada, por una razón muy sencilla. Ellos están en la coalición de la esperanza y nosotros en el pacto histórico. Ellos están al pie de las políticas uribistas tapadas, disimuladas y defendidas hoy por el uribismo, y nosotros estamos hablando de una nueva Colombia. Así que no nos afecta. Nuestra unidad es con el conjunto del pueblo colombiano, con muchos sectores de los partidos que están
hartos de una Colombia sin derechos, con hambre y con miseria como nos la ha tenido la derecha durante más de 200 años. Así que bienvenido ese sector del Partido Verde, porque además estamos seguros que muchos hombres y mujeres del Partido Verde que han visto el acercamiento de Claudia López y su gente al uribismo vendrán al pacto histórico y son bienvenidos, tienen la puerta abierta para la construcción de una Colombia del tamaño de nuestros sueños, Alejandro. 12 del día, 49 minutos. Doctora Luz María Munera, gracias por acompañarnos. Feliz mediodía. A ti y muchas gracias, concejal. Que estén muy bien todos y a los oyentes un abrazo muy grande y a construir la Colombia que nos merecemos. Gracias, concejal Papo Amin. Gracias también por estar con nosotros. Buen mediodía. No, gracias a ti, Alejandro, a la doctora Luz María, por esta invitación, siempre atentos y prestos a estos micrófonos, Alejandro.